Vamos ahora sí a analizar las propuestas de los candidatos. Comencemos con Tuto. La respuesta es viable o inviable, ¿ok? He elegido, ya me sé de memoria los programas de los candidatos. Ya vamos a hablar de esto de que casi social no hay. Está todo orientado a la economía y a las urgencias y vamos a hacer una crítica al respecto. A ver, comencemos con Tuto. Tuto nos dice que va a conseguir 12.000 millones de dólares del fondo. ¿Viable o inviable? Inviable. Inviable. A Bukele el fondo solo le dio 1.500 millones, es decir, un 10% de lo que pide Tuto, y a Milei 20.000 millones. Tuto cree que va a conseguir la mitad de lo que tiene la economía número 24 en el ranking mundial. O sea, bastante ambicioso, ¿no? Ya, inviable. Segunda cosa que me llamó la atención de Tuto, dice que no va a levantar subvenciones para evitar la inflación. ¿Es viable o inviable esto cuando tenemos un FMI que te va a pedir que reduzcas el gasto fiscal, te va a pedir que quites subvenciones? ¿Tiene sentido que él por un lado te diga que va a correr al fondo, pero por otro lado te dice que no va a haber una levantación en las subvenciones? Es inviable. Eso se llama embustero, pero inviable. Inviable. O sea, está manteniendo un poco el discurso actual, ¿no? La gasolina es 3.74. Ahora, ¿es tan importante el tema de que si la CAF, que si el Banco Mundial, que si el BID, que si el FMI? ¿Es tan importante pensar en esas alternativas? Ahí permíteme comentar. Bueno, primero, a ver, sí. No es, o sea, sí es relevante la fuente de financiamiento, porque la condicionalidad no solamente en términos políticos, sino en términos de los objetivos de gasto, estructuras de tasas, o sea, es distinta. Pero, o sea, que Tuto te quiera duplicar la deuda externa, ¿me entiendes?, en 5 años, es algo irresponsable, ¿no? No solamente inviable. Pero, o sea, yo quisiera comentar esto porque, o sea, yo lo que creo que es importante no caer en lo antiguo de pensar que son solamente los organismos tradicionales que históricamente nos han financiado a quienes se podría acudir. Hay que, por supuesto, pensar que hoy en la geopolítica mundial hay nuevos actores financieros, entonces uno tiene que pensar esto con, digamos, una mayor inteligencia financiera, y eso es algo que está faltando en muchos de los candidatos. Sí, ciertamente. Es cierto, ahí Argentina, por ejemplo, recibió en los últimos años el prestamista de última instancia de Sudamérica no ha sido el fondo, ha sido China. Argentina tiene, de hecho, un swap de cerca de 20.000 millones con China. El problema es que eso suele venir con acuerdos poco transparentes. Sí. Ahí yo no sé qué tan dispuestos estarán algunos candidatos a transar con China, a aceptar ciertas condiciones que eventualmente pueden, pues, hipotecar el futuro del país, ¿no? Vamos con Manfred, otro que tiene unas propuestas bastante interesantes. Dice que va a vender bonos a cuenta de litio, ¿no? Dice que el FMI es una camisa de fuerza y va a buscar fuentes innovadoras de financiamiento. No quiere nuevos créditos, pero sí va a conseguir 10.000 millones de dólares por concepto de litio. Esto quiere decir, a ver, hablando en cristiano, ¿no? En sencillo, esto quiere decir que va a conseguir plata hipotecando los recursos naturales. Titularización. Exactamente. En jerga financiera es titularización de ingresos futuros. De hecho, en la ley del presupuesto del año pasado, del 2023, del 2022, nuestro presidente Lucho ya ha puesto esa normativa. También dijo que hidrocarburos a 5 pesos es posible. Quiero que veamos, mentira porque lo tengo acá. Perdón, Nicole. ¿Dónde lo tengo? Acá lo tengo. Okay. Quiero que veamos los precios en el continente. Estamos hablando de Global Petrol Prices hasta diciembre del 2024. Ha consultado 25 países en la región. Nosotros tenemos por litro de gasolina en dólares el segundo más barato, 0,54 centavos de dólar nos sale el litro. ¿A tipo de cambio oficial? Claro. Esto es a tipo de cambio oficial. Sí. Vamos a usar ese por ahora, hasta que no cambie. Es que si lo pones a tipo de cambio paralelo, el contrabandista está ganando millones. Por supuesto, que es la realidad de muchos países. Va a seguir ganando con la compra de dólares de Gabriel. Habría que ver qué familias se benefician de eso, querido. Que es una realidad de muchos países donde está tan subvencionado. Hay familias muy metidas en el contrabando del combustible. Bien, sí. Solamente nos supera en precio Venezuela, 0,035, Dios mío, de barato.
Y luego viene Ecuador, Argentina, pero son poquitos los que están por debajo del dólar. Sí. En general, y mira Uruguay, 1.7 dólares el litro, ¿no? Y así los demás. Y nadie puede decir que Uruguay no es una economía estable. Ahora, hablando de eso, y perdón que uno se ría porque es interesante, ¿no? Manfred nos dice que no vas a conseguir hidrocarburos a 5 bolivianos. Levantar la subvención, pero gasolina a 5 pesos. Con estos datos que tenemos de Latinoamérica, ¿hay algo que sabe Manfred que Milei, Bukele, Uruguay, Colombia, Brasil no sabe? Me han hecho la misma pregunta. Dios mío. Yo tengo la estructura de costos de importación de combustibles, la he torturado. Okay. Quizás no, mi conocimiento no alcanza, pero a 5 bolivianos no me sale. O sea que es mentira, falaz, total. Totalmente populista, irresponsable. ¿No? Yo quiero hacer un cortito comentario, ¿no? Porque por supuesto coincido con Gabriel que si había la necesidad de hacer los ajustes macros con este tema, eso era el 2010, cuando hubo la posibilidad, la oportunidad de hacerlo. Pero hay que recordar que esta medida de la subvención en sí misma no es una política que viene con el gobierno del MAS, es una herencia de los gobiernos neoliberales que ante la falta de respuestas económicas concretas terminan ofreciendo el tema de la subvención como una política que dé cierta supervivencia política, porque si no en ese periodo la gente se te echaba encima y tumbaba a los gobiernos. O sea, ese es el contexto de cómo esa subvención en el tiempo se ha ido manteniendo. Pero pregunta ¿cuál es honesta, la diferencia? ¿por qué no lo hace Lucho hoy día entonces? No lo hace por irresponsable seguramente, ¿no? Habría que preguntarle a él, pero obviamente quien tiene la obligación hoy de manejar la economía ¿Y por qué no lo hicieron tomar en esta 2010? decisión ya te he respondido, pero o sea, ¿qué es importante? ¿Por qué tenía que haberlo hecho Arce y no antes? Por el tema de la cualidad. Porque antes de, Raquel, del 2019-20, éramos una economía exportadora neta y podíamos darnos el lujo de dar una subvención. Hemos pasado cualitativamente a volvernos importadores de combustibles y estamos subsidiando como si fuéramos país exportador, cuando ya no lo somos, ¿me entiendes? O sea, ese cambio cualitativo no fue entendido en el gobierno de Arce y obviamente hoy estamos pagando los desaciertos de esas medidas no tomadas. Te falta echarle la culpa al gobierno de Yanine. No coincido contigo, pero... Ya fue Gabriel, ya fue Gabriel. Pero no me pude aguantar. Yanine Arce. Vamos a catalogar el periodo 2019-2025 entre Yanine Arce, que se llame. Ok, que quede ahí. Claro, ya estábamos... Bueno, pero pará, el tema del desabastecimiento de gasolina, creo yo, no solo se resuelve con quitar la subvención y recibir más plata, porque seguís teniendo un problema de acceso a los dólares, ¿no? Correcto. Que es con lo que tenés que comprar finalmente. Entonces, hay un vacío en la propuesta de Manfred que si se anima a venir, se lo vamos a preguntar. Vamos con Samuel, a ver, 100 días, 100 días. En 100 días vuelven los dólares, los carburantes y los retiros en dólares de los depósitos en dólares de los bancos. A ver, ¿es posible hacer estos cambios en 100 días cuando a Milei, desde que asume, le toma un año y a Bukele parecido? Menciono Argentina y El Salvador porque son de los últimos países que negociaron con el fondo y consiguieron plata. Ecuador sería el tercero. Pero se puede hacer, ¿Samuel sabe algo que Bukele y Milei no? Cuando nos dice que en 100 días va a conseguir del fondo lo que pide, la plata que se necesita, cuando a un Milei y un Bukele les tomó alrededor mucho más, o sea, más del doble de tiempo. Es desafiante y entiendo que la propuesta tiene que ver con lo que decía Omar hace un rato también. La gente está aguantando hasta las elecciones y después de ahí en adelante va a exigir resultados muy rápidos. Entonces, probablemente esto se acabe en el carnaval del 2025, que casualmente, 26, que casualmente coincide con los 100 días. Entonces, entiendo que es más una cuestión de gestión de expectativas, ¿no? O sea, hay que darle a la gente hoy día pues soluciones rápidas. El cómo habrá que verlo, pero en todo caso apuntamos ahí, calcula, ¿no? Ahora, ¿cómo? O sea, que estás de acuerdo. No, o sea, creo que va por ese lado, por entender que la expectativa de la gente ya está en un límite muy fuerte, muy difícil de gestionar. Va a ser un gobierno que va a enfrentar cualquiera, Samuel, Tuto, Manfred o pero cualquiera. Es viable, pero es viable. Gabriel, tenemos que ser serios. O sea, en 100 días no se ajusta la economía. Y eso tenemos que decirlo de nuevo de cara a la población, porque quien quiera que esté dentro del próximo gabinete de gobierno y asuma las responsabilidades de los ajustes que se tienen que hacer,
Todos sabemos que esto no es una cuestión tan inmediata como todos quisiéramos, y yo entiendo el tema de las expectativas, sí, porque un gobierno tiene que tratar de mostrar un cambio desde el primer día y probablemente se van a hacer medidas. Yo creo que tú lo que has mencionado con Milei es el ejemplo claro de hasta dónde puede llegar, digamos, la política y la realidad, ¿no? Porque no hay que olvidarnos de que varias de las cosas que son más importantes no pasan por decisiones ejecutivas, se tiene que tomar en la asamblea, y estamos hablando de una asamblea totalmente polarizada la que vamos a tener. Por tanto, es la asamblea, yo creo, el espacio político que va a definir la gradualidad, la intensidad del ajuste económico que vamos a tener. Ahí diciendo, y no es para pelear, sino que un ejemplo, hoy día el déficit fiscal es el principal responsable del 90% de los problemas que tienes. Cada vez que el Banco Central le transfiere plata, no a YPFB, digamos a la gestora que también compra dólares, a Ende, a BOA, a Entel, presionas el tipo de cambio, sube el tipo de cambio, la inflación sube, la gente empieza a tener problemas en su día a día, en su mercado. Entonces, una decisión que puede tomar el Ejecutivo en el día cero, y de hecho Milei lo hizo, fue de hoy para adelante déficit fiscal cero. Va a doler, se van a quejar tus amigos alcaldes, quizás algún funcionario público quede afuera o no, no lo sé, pero en todo caso esa es una decisión del Ejecutivo. Hay cosas que son responsabilidad del Ejecutivo, controles de precios, límites de exportaciones. La política monetaria está en manos del Banco Central. El Banco Central tendrá que decir ya no más créditos al sector público. Por Dios, el año pasado se han prestado tanta plata, más plata que la que le prestamos nosotros en la pandemia, sin crisis, sin pandemia, o sea, es una brutalidad lo que se está haciendo hoy día con la economía, que se puede gestionar desde el Poder Ejecutivo. Cierto, después tocará ir a la Asamblea para negociar leyes, ajustes, seguro que sí, pero... Sí. Es que Gabriel me obliga a sacar un último gráfico A donde muestra cómo fue el ajuste fiscal en 2020, porque, a ver, bajo la idea de que para corregir la caída de reservas había que reducir el déficit fiscal, lo que se hizo en el gobierno de Yanine Áñez fue ajustar el gasto de capital, y ese gráfico ya lo he mostrado, pero ¿qué es importante aquí? El déficit fiscal más grande que hemos tenido en los últimos 20, 30, 40 años, Gabriel, pues hay que ver la historia, claro, ha sido del gobierno de Áñez, pues, y no le vamos a echar la culpa, no le vamos a echar la culpa a la pandemia. No tiene nada que ver. Espera, señor, el 2020 no pasó nada en su vida. Es que esto ha generado, mira, a ver, te lo voy a explicar. Estás negando mucho la realidad de la gente. Esa caída del déficit fiscal ha sido obra de un ajuste en la inversión pública que ha provocado una caída de la producción. Este gráfico muestra cómo la producción cayó antes de la pandemia. Ojo, te estoy mostrando que marzo comienza la pandemia, ya el último trimestre de 2019, el primer trimestre del 2020, ya la economía estaba prácticamente en recesión. Cuando una economía no crece, y es bueno que la población entienda, no genera ingresos y obviamente no consume, y eso se traduce en menor recaudación fiscal. Ese abultamiento del déficit fiscal no es solamente producto de la pandemia, son malas decisiones, porque es que yo insisto, ¿no? O sea, si realmente, a ver, ¿por qué no renunciaste al Ministerio de Economía antes no ha si era tan malas funcionado decisiones? No el entiendo. ajuste fiscal para corregir la caída de reservas internacionales? ¿Por qué tendría que pasar ahora? Porque, y lo has dicho vos muy bien, este no es un tema solamente del déficit fiscal, y ese es el error que se ha cometido. Este es un problema de dólares, el país necesita dólares para importar, porque tú vas a hacer un ajuste fiscal, pero si no tienes los dólares para poder mantener y sostener la importación de combustibles, por más ajuste fiscal que vayas a hacer, no se va a poder resolver en 100 días, Gabriel. Y eso, por favor, para transmitirle a Samuel. Otro tema. A ese lado, perdón, me he equivocado de cámara. Ahí, vaya allá. Son terribles ustedes dos, los voy a invitar más seguido. No. Otro tema con Samuel, y iba al tema de los dólares y el tema bancario, es que él dice que se van a poder retirar depósitos en dólares. Pregunta para los bancos, ¿los van a poder retirar a 6.96, que fue al cambio que los depositaron? Porque si no, ¿qué va a pasar con esos bancos que tienen que entregar esos depósitos en dólares, pero a 15, a 10?
Eso creo que quizás habría que buscar más, No, pero es creo que Samuel no lo ha dicho. eventualmente el Banco Central va a tener que devolverle los dólares que tomó de los bancos para reforzar las reservas. Era el gran invento de política económica que se hicieron el 2017. Vaya usted, señor Banco Central, y pídale a los bancos los dólares, y ahora los dólares pues los vamos a tener que devolver. Yo creo que es una gran pregunta sobre el tema del tipo de cambio. Sí. Hay varias, por lo menos he visto varias propuestas de candidatos. Algunos hablan de un tipo de cambio fijo, que obviamente ya no va a ser 6.96. Otros hablan de tipos de cambio flotantes, volver a lo que era la Bolivia de post-estabilización del 86. Puede ser que a Omar no le guste, pero en el mundo el tipo de cambio es mayoritariamente flotante. Sube, a veces baja, a veces sube, y la economía se acostumbra a lidiar con esas cosas. Es intermedio, la mayoría de los países. La mayoría de los países, por eso he dicho. El tema es que los bancos pueden colapsar si los obligan a entregar esos depósitos que recibieron a 6.96, pero a un tipo de cambio actualizado. No, es que de nuevo, ahí hay que ver la ingeniería financiera que está detrás. Entiendo que, y este también es la otra discusión, entiendo que los candidatos hoy día están en un posicionamiento electoral de las propuestas, ¿no? Sí. No hay mucha profundidad en la discusión, y ese es quizás el próximo paso de la campaña electoral. Yo quiero que vengan Sí. a entregar caníbales, aprovecho el momento, vengan candidatos, no va a pasar nada, solamente vamos a hablar, a preguntar las cosas. No vas a morder. No, morder no. 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 Ok. Conversar, sí. Ok, Preguntar está muy también. bien. Es que hay unos dientes ahí. Ay, sí, mis dientecitos. Ahora sí, Maravillosos. yo con ese comentario. Hay dos cepos financieros, ¿no? Uno Ajá. es el que los bancos le han puesto a los consumidores financieros porque no les permiten recuperar sus dólares, y el otro es el que el Banco Central ha hecho con la banca privada, al no devolverle los dólares que están, digamos, en calidad de préstamo, porque en realidad hay un intercambio de divisas. No hay que olvidarse que los bancos, para recuperar sus dólares, tienen que devolver bolivianos, ¿no? Sí. Pero El swap no es préstamo. saliendo de esa sutileza, es intercambio de divisas, dije. Por eso, exacto. O sea, saliendo de esa sutileza, son dos cepos financieros. O sea, lo que realmente es urgente es que se les pueda devolver el dinero a la gente, Sí. porque la gente es la que necesita, porque no puede ser Vivimos que en un hoy, corralito claro, no oficial, ¿no? claro, informal, Sí. formalizado por la banca y también por la ASFI, eso hay que decirlo con Sí, total correcto. claridad, Sí, que sí. hoy no puede sacar unos $50 en el extranjero. O sea, No. eso no va más, no va más. Y por supuesto, gobierno que entre tiene que resolver el tema de los dólares del público. Eso, Muy rápido, eso es además. fundamental. Claro. Ahora, eso probablemente, Gabriel, y coincido, porque está, por supuesto, casado a darle al sistema financiero un nuevo esquema cambiario que pueda dar más liquidez de dólares a la economía, porque lo que ha ocurrido es que, obviamente, también hay que decirlo con claridad, los bancos se han acostumbrado a que el Banco Central, el papá Estado, al que no le gusta decir, le dé los dólares, porque en la década anterior han sido los dólares del sector público los que han financiado la estabilidad del tipo de cambio. Esos dólares se han terminado y obviamente el Banco Central llegó un momento en el que dijo, ya no tenemos más dólares para poder abastecer a la banca. Y obviamente los banqueros replicaron el mismo cerco financiero a los consumidores, y esto está volviendo una situación inviable. Pero, a ver, en estos 2 años de escasez de dólares, el Banco Central ha dado más de 2.600 millones de dólares al sistema financiero, al tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Para mantener una supuesta estabilidad que sabemos que hoy ya no se puede mantener. Hubiera sido bueno que esos recursos se hubieran dado para amortizar este swap de divisas que había con los privados, de tal manera que hoy prácticamente la deuda con el Banco Central, la deuda, el cambio de monedas, llamarlo como quieras, se habría resuelto. Entonces, es fundamental. Para salir hoy de esta situación del cerco financiero, se tiene que proponer al país un nuevo esquema cambiario. Y ahí, bueno, más allá de que podemos diferir con Gabriel en el grado de intervención o no intervención del Estado, sí, creo que a todos los economistas que al menos estamos preocupados por resolver la situación del país, nos queda claro que este es un tema esencial dentro del programa de ajustes. Terminaremos con los candidatos. No, quiero decir que sí, coincido con Omar, unos caramba, inútiles los del Banco Central. Sí.
Dun, Yo Evo, no he dicho inútiles, pero te entendemos. Dun, Evo y Andrónico nos quedan para luego ver qué harían estos dos si terminan siendo ministros de Economía. Vamos con Dun. Dun nos dice que los organismos internacionales no van a solucionar todo y que él propone un programa de ajuste radical del gasto público, que todo se soluciona reduciendo el Estado, privatizando empresas públicas y todos sus primos y hermanos y vecinos. Para vos, Gabriel. Te voy a decepcionar. Todo, ¿no? ¿Por qué? No, bueno, no sé. No. Todo se soluciona con dejar de robar y gastar así, Dixit de Dun, ¿no? Correcto. El Banco Central de Bolivia tiene que ser independiente. Respóndeme todo. ¿Qué opinas? De acuerdo con las dos afirmaciones posteriores, Ajá. no de acuerdo con la premisa. Ok. O sea, hay que dejar de robar y gastar, absolutamente de acuerdo, porque se está robando y se está gastando mucho. Y hay que darle la independencia al Banco Central, absolutamente sí. Hoy día el Banco Central es básicamente el florero de la política económica. Ese señor no suena ni truena. ¿Por qué? Porque cuando lo llama el ministro de Economía y le dice, dame un crédito, ahí hace rato mi querido amigo Omar, y él se va a acordar, hemos frenado mucho los créditos al sector público durante el 2020 porque éramos autónomos. Y le molestaba al ministro y ellos venían y reclamaban y nos decían queremos hacer colocaciones y demás. La autonomía te permite eso. Ese es el objetivo de la autonomía del Banco Central. Hoy día nuestros funcionarios del Banco Central, que no me cabe duda que hay gente buena ahí adentro, no le pueden decir eso al presidente del Banco Central, al ministro de Economía, porque los cambian. ¿Sabes cuántos directorios se han cambiado en esta gestión de gobierno? 5. Si tú cuentas la cantidad de personas que han rotado en ese directorio durante esta gestión de gobierno, prácticamente han contratado y han despedido a 5 directorios durante toda esta gestión. En cualquier país del mundo eso sería señal de una crisis brutal y de una falta de independencia brutal. Entonces es necesario retomar la independencia del Banco Central precisamente para frenarle la gastadera al gobierno. Si el gobierno quiere financiar el déficit con emisión monetaria, ahora no debería poder, porque el Banco Central tiene que cumplir, y termino con esto, con lo que dice la ley. ¿Sabes qué te dice la ley del Banco Central? La principal función del Banco Central es defender el poder adquisitivo de la moneda. Ese es el principal objetivo del Banco Central. ¿Cómo defiendes el poder de la moneda? Simple, evitando inflación. Hoy día la inflación, que es producto de la devaluación, que es producto de los créditos que se le da al gobierno público, al gobierno central, se está comiendo el poder adquisitivo de la gente. En eso hemos coincidido con Omar. Hoy día ese señor que va a trabajar por 100 pesitos, que según Omar no debería comprar dólares, está obligado a comprar dólares porque quiere que ese sueldo compre lo mismo de aquí a una semana que lo que compra hoy día. ¿Ajuste radical? No. Yo no estoy de acuerdo en esta dicotomía entre radical o paulatino o temporal. Lo que va a pasar el 2020, bueno, a partir del 8 de noviembre, es que vamos a tener que ser sumamente pragmáticos. Hay cosas que se pueden ajustar rápidamente. El gasto en empresas públicas, la fábrica de papa frita que se ha inventado últimamente, esa soncera hay que cerrar, porque no produce, no hace nada, gasta plata. Otras cosas tomarán tiempo, por lo que decía Omar también. Necesitas leyes, necesitas acuerdos políticos, entonces no hay un ajuste radical o una solución paulatina. Va a ser un poco de todo. Eso va a ser ultra necesario. Entonces, quien se pone en los extremos te está diciendo mentiras. No vas a poder hacer eso. Los extremos no van a ser útiles. Vamos con Evo Morales. Por favor, quiero hacer una réplica ahí, porque yo entiendo que Gabriel, digamos, le preocupa el excesivo gasto y el financiamiento del gasto con recursos del Banco Central. Y él nos habla de la autonomía, pero yo quiero hacerles recuerdo, querido Gabriel, que en el directorio del Banco Central en 2020, el saldo de la deuda interna, ¿no?, en dólares del sector público, del TGN al Banco Central, se duplicó en un año, de 5.000 a 10.000 millones. O sea,
Obviamente en el gobierno de Arce esto se ha disparado, pero Sí. o sea, el descontrol monetario comienza pues, en 2020, Gabriel, o sea, ¿cuál independencia del Banco Central? O sea, no pues, o sea, seamos serios, porque mira, has subido, mira, del 38% que era la participación del financiamiento del Tesoro General con fuente del Banco Central, ha subido a más del 58%, es emisión monetaria pura y dura que se ha hecho. Y no había inflación en el 2020. Por supuesto Madre que mía, no había, pero, qué o sea, capo que soy. no, estamos hablando aquí Emití de y no la generé independencia inflación. del Banco Gracias. Central, muy independientes los compañeros, pero a ver, no necesitamos... Perdón, no pregunta honesta. no, ¿El Banco Central en el futuro tiene que ser independiente del poder político, sí o no? No, pues que esa no es una decisión. Ah, No, te te respondo pregunto a ti, rápido. te Por pregunto supuesto a ti, que ¿sí no, o no? porque eso está en la Ok. Constitución. Tú para cambiar esto tienes que cambiar la Constitución política del Estado, que O sea, el dice Banco Central la no debe ser política independiente. monetaria y cambiaría, se coordinará con el órgano ejecutivo. O sea, para volverla independiente tú tienes que hacer una reforma constitucional. No, coordinación querido. no es sumisión. No, tiene que haber coordinación, por supuesto Pero que... te pregunto Mira, te voy a a ti, mostrar un ¿de ejemplo verdad de tú crees en la coordinación, independencia porque yo del sé que Banco tú no te Central? vas a negar, te he traído por si acaso. Este es el programa fiscal financiero que Gabriel El lo hombre se ha conoce muy preparado. bien. Obvio. Es del 2020. He traído a los dos mejores, chicos, por favor. No, tiene una obsesión, es bueno eso. Sí. No, a mí lo que me sorprende de este documento es que cuando se elaboró, este documento lo elaboró el Banco Central de Bolivia sin la coordinación del Ministerio de Economía. Entonces hemos pasado de lo ¿Qué que en más economía se llama independencia? la dominancia fiscal, es decir, cuando el Banco Central está influido, sometido por el Poder Ejecutivo, a la dominancia monetaria, donde es el Banco Central el que establece metas de déficit fiscal. A mí me hubiera interesado saber cómo el Banco Central ha tenido proyecciones para el 2020, 2021, sobre cuánto iba a ser el déficit fiscal. Fíjense, Muy simple. 2022 4%, 4,8% el 2021. Te Entonces, contesto. Decidimos dejarle prestar plata en exceso. No, Y pues ya te mostró ni mi que mamá no. me dio tanto Ya te poder he como mostrado. Omar. Dios mío, yo ya dominaba demostró el... que no. Wow. Vamos con Evo. El Estado, Evo, importante. ya se ha achicado estos años. Sí. Así que, o sea, lo que estamos viendo hoy es en realidad el achicamiento del Estado en términos productivos, en términos presupuestarios por la inversión pública, en términos bueno. de bonos sociales. O sea, hoy esta crisis que estamos viviendo es resultado del achicamiento del Estado. Quienes proponen seguir achicando al Estado, pues bueno, ya sabemos cuáles son, digamos, las consecuencias económicas de seguir haciendo Pero esto. Evo quiere achicar el Estado. Evo dice, no, dice reingeniería, otros dicen achicar, otros dicen cortar cabezas. Bueno, Sí. Evo habla de una reingeniería, pero más allá de lo que me vas a decir, que seguramente explica a qué se refiere, quiere eliminar empresas deficitarias, lo ha dicho. Adriana Salvatierra, muy clara como ella es, nos ha hablado de cambiar y lo que no sirve es sacarlo porque estamos ellos sí admiten que estamos en una crisis. Entonces, evidentemente, si algo en lo que los candidatos coinciden es Tal en cual. achicar, cambiar, reingenierar, lo que ustedes quieran, pero de que hay que modificar, por lo menos los candidatos todos están de acuerdo. Pero más allá de lo de que dice Evo también dice, en ese sentido, la posible reestructuración de la subvención de los hidrocarburos. Él dice paulatina, otros dicen, nos animan a decir... De shock, así, de un al día siguiente. Ajá, sí. de shock. ¿Qué podría significar para el país, Omar, que se haga de golpe o escalonado? ¿Cuál sería la diferencia para Bolivia? Muy buena pregunta. Primero, quería aclarar que no hay que confundir achicamiento del Estado con reducir las funciones del Estado. O sea, el Estado tiene que seguir cumpliendo las funciones que ha venido realizando en la última década, pero hoy la necesidad fiscal obliga a hacerlo con menores recursos. Eso, por tanto, implica un proceso de austeridad. Y entiéndase austeridad fiscal no como una política neoliberal, una política, digamos, necesaria de, voy a decir, de despido masivo de trabajadores en el sector público. No es esa la esencia de lo que se debería entender por ajuste fiscal, pero que por supuesto es importante, pero o sea, hay que desestigmatizar el gasto público, porque se habla mucho, ¿no?, de que las canchitas, las obras faraónicas,
¿Ustedes saben cuánto realmente se ha gastado en esa inversión? El 1% de toda la inversión pública entre el 2006 y el 2019. Pero no se habla del otro 99% que ha sido duplicar el número de carreteras en el país, que ha sido, duplicar el número de establecimientos de educación que hemos hablado, los hospitales de segundo y tercer nivel. Eso es parte de la infraestructura. Pero respondiendo al tema de la subvención, yo creo que esta es yo creo que hay que diferenciar la decisión política de la decisión técnica económica. Porque yo lo que veo es que si los números no dan, en términos de lo que uno podría entender, un ajuste gradual, un ajuste suavizado, ¿no? Por supuesto, uno tiene que tomar una decisión política, valiente y responsable con el país y decirle de cara a los bolivianos que la subvención no puede continuar. Pero este es un tema que no se lo puede decir de manera improvisada. Uno tiene que tener los números en la mano para poder tomar una decisión. Yo creo que hoy todos los candidatos hablan de muchas propuestas, pero nadie sabe cuál es el tamaño del ajuste fiscal que hay que realizar y cuánto es la cantidad de dólares que realmente necesita la economía. Y por eso creo que es muy importante de poder poner unos paños fríos a los ajustes, porque de otra manera pues estamos generando falsas expectativas a la población. Vamos con Andrónico y pregunta para Gabriel. Si bien Andrónico ni en tweets ni en entrevistas ha hablado de sus propuestas, sí lo ha hecho en foros en Santa Cruz, lo ha hecho en otros espacios públicos con candidatos presentes, cuando no era candidato todavía. De ahí hemos sacado la información. Andrónico nos dice que él es de izquierda, pero en lo macro hay que abrirse al mundo. Andrónico estaría proponiendo algo diferente a la izquierda clásica, Gabriel. Él dice recobrar la estabilidad económica, pero hablaba de un Estado menos paternalista. Algunos se quedaron en offside, ¿no? Como fuera de lugar. Dijo cosas inesperadas. Sí, dijo cosas inesperadas en ese foro que... Tú estabas en primera fila. Que sí, fue correcto. Uno de los pocos momentos en los que los pudimos escuchar hablando de las propuestas. ¿Qué opinas de este Andrónico que sigue militando a la izquierda, obviamente, pero que en lo económico parece más liberal que varios liberales? Correcto, esa fue la sensación. Igual que estos liberales que se dicen liberales en lo económico y conservadores en lo social. Andrónico, sí, varios. Así es, eso es esa contradicción. En Andrónico vimos eso, soy de izquierda en lo ideológico, pero soy liberal en lo económico. Obviamente llamó mucho la atención. A ver, retomando lo que tú decías, igual que Evo, de hecho, si uno mira el espectro de candidatos, desde Evo, que se supone era el candidato un poco más defensor de lo que fue su modelo, hasta Jaime Dun, todos han coincidido en tres cosas: revisar tipo de cambio, revisar subvención a los hidrocarburos, achicar el Estado. Todos, cambiando formas, tiempos y cosas, han coincidido en esos tres temas. Así que no hay la menor incertidumbre sobre lo que se viene en el futuro. Y está muy bien, porque el único candidato, bueno, ahora no candidato a la presidencia, sino al Senado, que sostiene que el modelo está bien, es Luis Arce y ahora nuestro amigo Omar. Yo no he dicho que está bien. Ya, te estoy jorobando. No ha dicho que está bien. No está, en su defensa vamos a decir. Okay, no ha dicho. El único candidato que sostiene que todo está bien es nuestro amigo Luis Arce. Todo el resto coincide con esto de la necesidad, por ejemplo, de dejar de intervenir tanto en la economía. El gobierno tiene que dejar de intervenir tanto en la economía porque ahora se viene el ciclo del sector privado. Absolutamente cierto. De esta salimos con sector privado, no con gobierno. Todos coinciden con que hay que asincerar los precios, y ahí tomo lo que decía Omar. Se han sostenido los precios básicamente por una decisión política, no económica. El 2010 quisieron hacer una decisión económica, se acobardaron, no tuvieron la capacidad técnica de medir y establecer un plan correcto para salir de la subvención, y como se acobardaron y priorizaron lo político, la mantuvieron. Luis Arce llega el 2020 y ¿qué hace? Ya sabiendo que iba a volverse importador de energía, la defiende a capa y espada. Entonces, esta decisión política va a ser resuelta por otra decisión política.
Andrónico dice, una economía para los que menos tienen, y me hace pensar en Branco, que en este mismo lugar me dice, pero Raquel, que no haya ningún pobre, que todos seamos ricos. Omar, ¿es posible que en Bolivia todos seamos ricos o es medio María Antonietesco? A falta de pan buenas son las tortas. Te escucho. Yo creo que Andrónico trata de recoger las cosas positivas de digamos, de la década anterior, pero trata también de escribir su propia historia en términos de lo que él entiende que es darle un nuevo giro al funcionamiento de la economía, ¿no? Y más allá de hablar de la paternidad de un modelo, yo creo que él trata de reconocer que hay algunos sectores que no han sido, digamos, debidamente atendidos, incorporados, y obviamente en esta lógica de hablar de, digamos, un Estado donde, digamos, tiene que haber mayor participación privada, donde tiene que haber mayor relacionamiento con la cooperación internacional, búsqueda de mercados internacionales, reformas laborales que son importantes, porque Andrónico también refleja de alguna forma una juventud, o sea, una expectativa de un cambio generacional dentro de las izquierdas populares, ¿no? Pero, digamos, yendo a este tema que mencionas, o sea, como que cuesta pensar de que los bolivianos podemos, digamos, en un sentido, ¿no?, bastante retórico, decir todos vamos a dejar de ser pobres. O sea, mira, desde la línea, digamos, aquí ontológica que nosotros manejamos, nosotros creemos en el colectivismo social, es decir, el bien no puede ser solamente individual, o sea, todos tenemos que estar en el bien. Y esto obviamente parte de esta idea de el famoso, digamos, concepto del vivir bien, ¿no? Que más allá de la retórica filosófica, lo que creo que es importante es tratar de, digamos, convertir esta, digamos, filosofía del vivir bien en cuestiones totalmente prácticas, que la gente sienta el vivir bien como puede ser un indicador de felicidad, pero que viva el vivir bien. Entonces, dentro de los indicadores que yo manejo, y voy a aprovechar así muy cortito para, digamos, mostrar mi libro, porque aquí en el libro yo te planteo indicadores para alcanzar el vivir bien. Y yo no hablo de riqueza como tal, sino yo te hablo de que los bolivianos tenemos que romper este estereotipo de sentirnos pobres. Porque la pobreza es una construcción ideológica mental, no solo material, porque no solamente es la pobreza medido por senador ingresos. Que dijo que la pobreza era mental. No, es que tú tienes, y no solamente es que, o sea, a ver, digamos, yo lo que quiero decir es que hay que romper esta idea de pensar de que la pobreza es una situación solamente material. Y obviamente eso implica el deseo de inclusividad, de sentirnos agentes no pobres, porque el concepto de no pobre no está estructurado, porque el no pobre no es el rico, es aquel que ha salido de esta situación de limitaciones, de necesidades básicas, pero no solamente materiales, sino, por supuesto, en el orden de salud, de educación, o sea, es multidimensional. Ahí te hago un comentario de la manera más honesta posible. Tú arrancabas el podcast diciendo el modelo tiene que defenderse porque ha habido muchos avances sociales, hemos reducido la pobreza significativamente. Esa pobreza está medida en términos monetarios, pura y estrictamente. Sí. Bolivia no mide pobreza multidimensional. Por lo tanto, lo que tú defendías como argumento del modelo, hoy día, ahora en este momento, un par de horas después, me estás diciendo que no es lo correcto. No, es que eso está mal entendido. Escuchame. Déjame terminar mi razonamiento y después pero me es que está mal, es que estás entendiéndolo mal, Gabriel. Ok, por eso, déjame terminar el razonamiento. No se han creado ahora, estas estadísticas que puedan llevarte al vivir bien. Nosotros heredamos las estadísticas neoliberales, y no las cambiaron estadísticas en 20 años. Internacionales. Pues claro, estos son los cambios que seguramente se tienen que hacer. No hay contradicción, Gabriel. Y a eso te Tú sumo, tienes que crear un paradigma de cambio de modelo. De acuerdo, pero estás yendo en contra de lo que tú has dicho al inicio. No, porque tú tienes que reducir pobreza, Gabriel, medido por las necesidades básicas insatisfechas, por la línea de la pobreza. Pero además de esas,
tienen otras dimensiones, pero no desde los estándares de los organismos tú me dices que uno de los principales Nosotros argumentos vamos a que crear plantea el modelo, nuestros propios indicadores bravo, de vivir bien. Cuando tú dices nosotros, me imagino es en el próximo gobierno, porque en No, este no se ha creado nosotros, ninguno te estoy y en el hablando anterior de la tampoco. colectividad intelectual, de quienes queremos aportar Claro, pero tú a la eras parte de la construcción de un administración nuevo pública modelo. muy relevante que pudo haber propuesto esto. Y lo estás haciendo recién Ahí ahora. está, Gabriel. Es también un poco de la Gabriel, autocrítica. esto es lo que esperamos Claro, de pero ustedes. este libro salió Gabriel, el 24. han pasado 20 años de neoliberalismo y no hemos tenido Perdón, propuestas. 20 años del masismo. No, estoy hablando del 85 al 2005. Ah, y eso es Ustedes eso es no han relevante logrado, para lo no que han pasa logrado hoy. proponer un modelo alternativo al país. A ver, déjame cerrar la Ustedes idea. tienen esta deuda es que con el el problema país. es que no escuchan, y ese es uno de sus grandes errores. Te estoy marcando una contradicción que creo que es muy evidente. Quien lo vea se va a dar cuenta. No. Tú me estás diciendo, al principio, el modelo hay que preservarlo porque bajó la pobreza significativamente. Y ahora me estás diciendo, lo que hay que mirar no es la pobreza monetaria, no solamente, exacto, no solamente, nada más, sino todos las demás dimensiones. Los malvados neoliberales solo medían pobreza monetaria. Ok, perfecto. Pero en 20 años ustedes fueron incapaces de construir una medición adecuada de la pobreza. Porque tú eras parte del gobierno. ¿Qué año entraste al Ministerio de Economía? Eso sí es relevante. No, es absolutamente por supuesto, relevante, porque tú llegaste a ser viceministro, eras una persona sí, pero con es capacidad de decisión. Es irrelevante para el proceso de construcción que estamos haciendo. Respeto, no sé, tu necesidad de privacidad sobre tu pasado, está bien, pero lo que te digo, tú ahora, este libro, fuera del Estado, me dices que como se mide la pobreza, no es lo mejor. No te estoy diciendo mal, sí. ¿Ya? No es lo mejor, perfecto. Cuando la Fundación Jubileo hace un estudio de medición multidimensional de la pobreza, todo el gobierno en pleno lo sale a atacar. Y dice, eso está equivocado, nuestros avances sociales, el modelo funciona, porque es eso. Entonces, ahí hay una contradicción. Pero hay que reclámale al gobierno, no me reclames a mí. No te estoy diciendo a ti, porque tú estás proponiendo eso. Claro, pero yo no he sido el que ha objetado. Por eso te estoy dando el dato de la Fundación Jubileo. Y por lo tanto, esa medición que ya existe para un par de años puntuales, porque el sector privado obviamente no tiene la capacidad de medir pobreza. Eso lo hace el Estado. La data pública es parte de la función del Estado. Para eso tiene que haber un Estado también, absolutamente de acuerdo. Hoy día no se publica el dato del tipo de cambio, por eso la gente tiene que recurrir a vainas. Y ese es el gran problema, lo que tú decías, caer presa de los especuladores. ¿Por qué? Porque tienes un gobierno que es opaco en los datos. Pero además aquí rescato lo que tú dices. Estos 20 años que estuvieron en la gestión del gobierno, tomaron los datos que les convenían y en ese momento los aprovechaban. Los que habían, Gabriel. Pero podían haberlo cambiado, compañero. 20 años en el gobierno. Podías haber el INE que lo tomaron en el 2005, todo neoliberal, malvado, odioso, cabreador de lo que tú estás reclamando, podrían haber construido ustedes no lo han hecho. En 10 años. Porque ustedes era un tienen año, una compañero. deuda con su electorado, porque en 20 años... ustedes? Tengo 40 años, no me eches la culpa a mí de la gente del que 80. representa estos tú. Movimientos liberales. Igual tú, no tiene que ver... El proyecto liberal es una narrativa... No conquista... No estás debatiendo bien, te soy honesto. Pero ¿entiendes por qué no conquista? No, porque estás no han creado nada nuevo, Gabriel. Argumentos espurios. Estás haciendo primero una falacia ad hominem, se llama. Me estás atacando a mí cuando no quieres discutir la idea. Yo te estoy preguntando. A la generación de liberales que estaban antes de ti. Pero, no es a ti. Pero me acabas de echar la culpa a mí. Por eso. Cuando tú planteas que la medición de la pobreza no es correcta, tu libro lo dice, tú estás cuestionando indirectamente todos los saltos, todos los beneficios que supuestamente dio el modelo, porque el modelo medía mal. Veamos los datos de pobreza, por favor, justamente que para están acompañar. mal medidos, según Omar. A ver, vamos a ver los datos de pobreza. No caigas. O sea, si lo dices eso, porque ya creo que te estás quedando sin argumentos. Pues... Bien, a ver, ni siquiera veamos los índices del 96, un poco para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué es pobreza? Pobreza es no poder satisfacer las necesidades básicas, para decirlo más sencillamente. Hay distintas formas de medir pobreza. Esa se llama pobreza monetaria. Ajá. Lo que tú haces es tomar una canasta básica de consumo, la evalúas y luego dices, esta persona gana más o menos que el precio de esta canasta básica. Si gana menos, es pobre. Si gana mucho menos,
es pobre En extremo. extremo. Si Exacto. gana más, no es pobre. ¿Te das cuenta la fragilidad de esa medición? Pero son los datos oficiales. Correcto. Con los que Estoy de trabajamos acuerdo. todos, lamentablemente. Es Claro. verdad que hay que hacer autocrítica para ver cómo mejorarlos y poder tener un dato más acabado. No, tomaremos la propuesta de Omar. Pobreza. Me va a encantar que Y me invites a cuestionaremos, trabajar y contigo. cuestionaremos toda la medición de la pobreza del En Bueno, pasado. Fundación eso era Milenio podemos mentiroso. hacer un trabajo tremendo. Me No, está muy invitarán, bien. me Me siento- invitarán a la presentación del paper que hagan, del No, estudio no, que no, hagan. no. Yo recomiendo que el gobierno que venga diga, tome el argumento de Omar. Hablar solo de pobreza monetaria es una falacia. Y de hecho te pongo el caso de la caída de la pobreza que señalaba Luis Arce en sus primeros 2 años de gobierno. Y este caso lo conozco porque a mí me interesó saber cómo medían los indicadores. Entonces un día me fui al INE y les dije, a ver, quiero saber cómo es la canasta de consumo para medir quién es pobre y quién no es pobre. Esa canasta no se había modificado desde 1990. Obviamente esa canasta valía muy poco. Y te pongo el ejemplo práctico que yo vi y me horroricé. No se medía, por ejemplo, el precio del aceite, pero sí se medía el precio de la manteca de cerdo. Porque en los 80s y 90s las familias cocinaban, freían las cosas con manteca de cerdo. Hoy día todos usamos aceite. ¿Sabes qué pasó? El precio de la manteca se fue para abajo. Así que yo medía la pobreza monetaria, esta pobreza que critica mi querido amigo Omar, con un precio de un producto que nadie usaba y por lo tanto era un precio súper bajo. Ese 36% que tú has visto ahí, medido mal porque solamente mide pobreza monetaria, además está distorsionado porque yo les puse una canasta básica de consumo de los años 90, no del 2010, del 2005, del 2015. ¿Vos de los pensás que la pobreza no bajó entonces en estos 15, La 20 pobreza años? está... Hoy hay gente que come una vez por semana, perdón, Sí. por día. Hay gente que está comiendo una vez por día y en sus indicadores esos no son pobres. Dime tú si comer una vez por día te hace no pobre. Si estamos en un modelo que hoy, 20 años después de haber sido aplicado, te dice que esa persona es no pobre, me resulta indignante. Ahora sí, durante estas 2 horas ha estado muy divertido, pero me resulta indignante que hoy día se niegue la pobreza, porque hoy día hay una subida muy fuerte de la pobreza, porque estamos torturando las cifras y estamos malinterpretando datos, queriendo significar, por una cuestión política, la vigencia de un modelo que en realidad no te ha hecho menos pobre. Toda la región, aquí Omar nos ha llenado de grafiquitos, pero fíjate que tú, y le pido que los vuelva a mostrar en cualquier momento, no hay un solo gráfico que compare a Bolivia con el resto del mundo. Sí, tengo. No hay uno solo. ¿Sabes qué? Cuando mide caída del PIB, tú ves toda la región cae. Cuando mide caída de la pobreza, toda la región ha caído. Es más, la pobreza en Bolivia ha caído un montón, absolutamente sí, pero la pobreza en otras regiones ha caído muchísimo más. Si es tan urgente el tema de mejorar los índices de pobreza, de extrema pobreza, de desigualdad, ¿por qué entonces en los planes de gobierno de los candidatos casi es inexistente la propuesta para que el economía problema, social? No, lo que sabemos es que vamos a enfrentar pobreza. O sea, digo como sociedad. La discusión el año pasado fue el tipo de cambio. Este año ahora la discusión es inflación. ¿Sabes cuál va a ser la discusión el año que viene? Pobreza. Porque ese es el traspaso natural. Pero no están proponiendo nada, nada. Es que hay que estabilizar la economía para luego recuperar. Entonces para vos no tendría que ser en paralelo, tendría que ser primero estabilizar la economía y después pensar en No, políticas quizás sociales. ahí hay una falta de incluir, y coincido contigo, coincido con Omar, hoy día hay mucho foco en el tipo de cambio, en la inflación, en los combustibles, pero detrás de eso hay una serie de problemas que se han venido manteniendo y se han venido pateando en el tiempo. Si uno pudiera definir al actual gobierno, el carácter del actual gobierno, es básicamente un gobierno que no toma decisiones y patea las decisiones al futuro. El problema es que en economía, patear decisiones, igual que en medicina, hace que la solución sea cada vez más dolorosa. Así que sí, seguro vamos a hablar de pobreza. El problema es, de nuevo, que la coyuntura está absorbiendo demasiado. Ahí hay un gran faltante para todos los candidatos, totalmente de acuerdo. Ya que esos datos que son de pobreza, que son los oficiales, vamos a decir que estamos de acuerdo en que hace falta otro tipo de complejidad para poder abordar la pobreza desde otro lugar. Ahí está, un dato para el próximo gobierno. Hay un dato que no viene del gobierno ni del INE,
pero viene de otros organismos, ¿no? Que también se dedican a investigar lo que sucede con cómo la inversión pública puede afectar positivamente la vida de las personas. Un dato que es de la encuesta de demografía y salud, que sí está relacionado con el INE, pero también con otros organismos como UNFPA y la cooperación, es la reducción de fecundidad adolescente. Por poner solo un dato, ¿no? En los últimos años hemos reducido entre el 2016 y el 2022 un 32,4% de la fecundidad adolescente, porque las niñas y adolescentes hoy acceden a la educación y al trabajo. Cuando uno piensa, ¿por qué esto es importante para la economía? Les cuento que por cada niña o adolescente que accede a la educación y al trabajo y por lo tanto no se embaraza, ingresa al Producto Interno Bruto $60.000 por persona. $60.000 por persona. Si tenemos en cuenta que son casi 57.000 las mujeres beneficiadas con esta merma, digamos, en la fecundidad, pues pongámosle números, 60.000 por 57.000 mujeres, esos son millones de dólares. La reducción de este índice de fecundidad adolescente se traduce en ahorros, incrementos para el Estado, en este 32,4% de 20.000 millones por año. Si no nos importan las chicas que se embarazan, por lo menos que nos importe cómo esto afecta al Producto Interno Bruto en una situación de crisis. Ahora, cuando buscamos las razones de por qué este cambio ha sido así, uno de ellos es el subsidio prenatal, inversión pública, el bono Juana Zurduy, inversión pública, asignación de médicos y de establecimientos de salud, inversión pública, y además aunar esfuerzos entre gobiernos, cooperación, UNFPA y demás actores que aunan esfuerzos, por ejemplo, para cosas tan sencillas como abastecimiento de anticonceptivos. Y yo te agregaría urbanización. Ahí está, urbanización. Entonces, evidentemente, si bien ahora estamos en una crisis, está todo mal, hay que cambiar las cosas, también es verdad que hay datos que nos demuestran que la inversión desde la economía social, en las necesidades sociales básicas de la gente, no solo impacta la vida de las personas de forma positiva, sino que también mejora nuestros resultados, incluso de Producto Interno Bruto. No, de acuerdo. Así que, por esa razón que, a ver, yo te traigo un dato, pero debe haber una infinidad de datos, y la dejo abierta la pregunta porque ustedes no me la van a saber responder, pero que quede abierta para los candidatos, no están tomando en cuenta que a la par de una estabilización económica no puede ser en detrimento de los avances sociales. Y no estoy hablando del gobierno del MAS, estoy hablando de Bolivia como Estado, ¿no? Porque el problema es que se politiza el dato, ¿no es cierto? Si me permites comentar. No te voy a, no juro, es muy rápido, estoy absolutamente de acuerdo contigo, por eso no me gustan las soluciones de esquina. Esto de voy a entrar con el machete y al demonio, todo me parece sumamente irreal, porque además este tipo de cosas tienen que ver con la agenda liberal. O sea, sí, todos los seres humanos nacemos libres y tenemos derechos, ciertos derechos básicos que se tienen que asegurar. Y en esas cosas obviamente que hay retrasos y hay problemas y hay que continuar en eso. Yo personalmente, si algo me parece, digamos, no ha sido tomado como política de Estado de verdad, pero sí hubo gente adentro del movimiento al socialismo, sobre todo en la gestión de Evo Morales, que junto con la oposición lograron construir algunas políticas positivas. Sí, la 348, en fin. Absolutamente, habrá que mejorarla, ajustarla y demás, totalmente de acuerdo, pero sí, esas cosas no se pueden perder. Eso es una decisión política y es una decisión con sensibilidad social, absolutamente sí, y tiene impacto en el mercado. Claro. Por lo tanto, claro, aquí no tiene nada, no está nada reñido con la posición liberal. O sea, una mujer que puede ir al colegio, que tiene el derecho a la educación, a la salud, que puede hacer respetar su derecho como mujer, que puede salir a la calle a las 10 de la noche sin estar temerosa cuando escucha pasos atrás de ella, igual que lo hago yo o cualquier persona, es una mujer que va a poder trabajar, que va a poder producir, que va a poder ser productiva para la sociedad. Entonces, esta idea de que el neoliberal te va a quitar todos tus derechos, claro, y yo, gobierno socialista que quiere controlar todo, soy el que te asegura tus derechos, es una falsedad. Es una falacia, lo están demostrando los datos. Milei y Bukele serían entonces conservadores en lo social, y en el caso de Milei, liberal en lo económico. Mira, ahí yo te diría, hay una lectura que hay que hacer profunda. Por ejemplo, comparan mucho a Milei con Trump, y en el mundo liberal a Trump no nos cae nada bien el hombre. Absolutamente no. En cambio, Milei es un tipo que te dice, mujeres y hombres valen lo mismo. Ese es el fondo de todo lo liberal. Cualquier ser humano vale lo mismo. No importa si tiene sombrero, abarca, poncho, es alto, petizo, bajo. Todos valemos lo mismo. Ese es el fondo de la filosofía liberal que está detrás de eso. Entonces, en ese sentido,
Es pues injusto e intolerable que una mujer no se anime a salir a las 10 de la noche a caminar por la calle porque tiene miedos que los hombres no tenemos. Eso es intolerable. Bueno, ya solo como comentario, igual Milei, nada, cercena derechos que ya se habían ganado, por ejemplo, aborto. Y no estoy hablando de que esté a favor o en contra, estoy hablando de la sociedad argentina organizada logrando cosas, Sí. Diversidad, matrimonio, en fin. Pero bueno, eso ya... Es una discusión mucho más larga, Sí. sí. Gracias por la palabra. Yo, a ver, en cortito, porque... Porque ya quiero volver los ministros. Tengo 3 preguntas que tienen que entrar y ya llevamos 3 horas. Ya vamos. Bueno, primero, digamos, no acepto, ¿no?, que se diga que en la década anterior no ha habido avances sociales, mejora en la distribución del ingreso y reducción de pobreza. O sea, eso es algo que no hay que, o sea, no hay que soslayarlo, ¿no? Aquí está, o sea, lo que yo dije, este es un gráfico que yo incluyo en mi libro. Yo no hablo de pobreza, yo hablo del no pobre, porque la pobreza la hemos estigmatizado. Pero hemos pasado de el año 2005 de una población no pobre, medido por los estándares internacionales de 38%, a 62%. Esta es, digamos, un indicador que obviamente muestra que ha habido un avance social, pero no es suficiente medirlo de esta manera y tampoco estigmatizar, repito, el concepto de pobreza, como si el objetivo fuera eliminar la pobreza. O sea, ese es un tema que hay que cambiar, pero... Y por supuesto que hay indicadores internacionales que demuestran, Gabriel, el año 2018 se ha publicado por el Banco Mundial un gráfico donde mostraban cuánto había reducido la pobreza por país, y Bolivia aparecía en el top 5 de países que más habían reducido la pobreza en la década del ciclo de auge de los commodities, que tanto se asume que es la causa, pero no, o sea, este es un tema que hay que decirlo. Por supuesto, hoy la pobreza está aumentando y la población sabe que está aumentando la pobreza. ¿Por qué está aumentando la pobreza? Porque no es tema del próximo año, Gabriel. Este año está aumentando la pobreza. Y está aumentando porque está cayendo el consumo, porque hay menos empleo, porque hay una situación de precariedad del sector productivo en general. El sector informal históricamente era un sector que podía contener la crisis económica, pero hoy al propio informal le está costando conseguir dólares para importar. O sea, hoy la situación de declive ya se está sintiendo. Entonces, a esto yo le llamo el ajuste endógeno, porque no hay que esperar a que el ajuste venga. El ajuste ya ha llegado, nos está cobrando el bolsillo a todos los bolivianos, pero el problema es que el ajuste va a ser mucho peor si no hacemos un ajuste desde las autoridades del Estado. Es decir, lo que se trata hoy es de controlar el ajuste más que decir vamos o no a hacer los ajustes. Pero ahí los políticos son unos mentirosos y yo termino con eso, porque claro, cuando uno ve la mayoría de las ofertas, propuestas de campaña, son medidas de estabilización económica, pero no te está diciendo quién va a pagar ese ajuste y cómo los candidatos piensan reponer la pérdida del poder adquisitivo que va a generar los ajustes económicos. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que decirlo también de cara a la población, porque son, digamos, propuestas electorales que no están diciendo el impacto económico que va a haber en las familias en los próximos meses.